Buenas noches, buenas tardes o buenos días. O buenos días o buenas Es noches, sí. claro, estamos domingo 10 de septiembre, son pasadas las 9:30 de la noche, 21:37. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Ha sido un Hola día Omar, bien intensísimo. intenso hoy, intenso ayer en La Ballena, el homenaje a Marta Ugarte, muy intenso, muy hermoso, dramático. Así que bueno, y hoy día todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Hay en estos momentos una concentración de mujeres de negro en torno a la moneda con velas. Está en curso y va a seguir porque tengo entendido que tomaron la decisión de hacer una cosa de tiempo largo. Hay muchas, centenares de mujeres. Y bueno, y durante el día ocurrieron cosas, una manifestación multitudinaria en Santiago, también en regiones, Sí, con asuntos que hay que mirar y observar. Provocaciones desde dentro, intramarcha, desde dentro, también desde fuera. eh, Resguardos policiales que, desde el punto de vista de su eficacia, no funcionaron, pero también hubo represión que afectó a manifestantes pacíficos. Entonces se generó un clima complejo, hay que destacar por sobre, pero con mucho énfasis, la presencia del presidente Gabriel Boric, que marchó unas cuadras en el sí. lienzo principal. Eh, es el primer presidente desde los 90 en adelante que lo hace. Yo con esto no quiero comparar con nadie, pero es un hecho. El primer presidente de Chile que marcha junto a quienes lo hemos hecho durante todos estos años, y los familiares, miles y miles de personas, es el presidente Gabriel Boric. Y ese es un dato muy relevante que hay que poner de relieve. Sí. Y Juan Andrés, vamos a profundizar en cada Vamos a uno de esos profundizar puntos, todo eso. pero yo quisiera partir con un breve recuento, tal vez de lo más importante que ocurrió a nivel internacional, que tiene que ver con el G20. Y para eso prefiero, en este caso, para darle prioridad al análisis de lo que viene ocurriendo con el 11 de septiembre previa y cómo se viene, que sea RT quien nos entregue esta información, ¿te parece? Y Muy vamos con bien. ello. Pues yo voy a tratar de ubicar el, el archivo que a veces no se encuentra. Déjame ver, algo en este momento no me está funcionando bien. Aquí está. Ya, ahí está. Entonces, tengo que ir con las cositas que de repente cuando estamos en el, y no lo está tomando todavía. Diablos. A ver, ahora creo que puede ser. Déjame ver. También salió medio porfiado este archivo. Pero ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Entonces, El ministro de Exteriores de Rusia apunta que en la cumbre del G20 los países del sur global supieron resistir los intentos de Occidente de ucranizar la agenda. Así lo destacó Sergei Lavrov en una conferencia de prensa en este último día de reuniones del grupo. Además, el titular enfatizó el carácter unificador de la presidencia de la India en este bloque. María Isabel Ceballos nos cuenta más desde Nueva Delhi.
Concluyó esta cumbre histórica del grupo de las 20 economías industrializadas, economías emergentes, en Nueva Delhi, la capital de India, bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi, que ha recibido las felicitaciones desde distintos sectores por servir de bisagra entre Occidente y el sur global para evidenciar mucho de los temas en agenda de países como Argentina, que puso muchos esfuerzos en que, por ejemplo, se proponga una nueva arquitectura de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Esto fue incluido en el acuerdo, en la declaración conjunta, así como también revisar los parámetros de arquitectura de la Organización Mundial del Comercio. Otro de los elementos visibilizados, sin duda, gracias al discurso de Luis Ignacio Lula da Silva, es que pueda venirse un modelo más incluyente de justicia social a propósito del cambio climático, que se ponga acento en atender las necesidades del sur global, que se cumpla por fin con el patrocinio de esos 100.000 millones de dólares para estos fines para los países de renta media. En el caso de Rusia, en cambio, comentarles que sí, se percibe un sabor a victoria en el sentido de que no se ucranice la agenda global como perseguía pues la delegación de Rusia. Sobre esto habló el canciller Sergei Lavrov. Lo escuchamos. Pudimos impedir los intentos de Occidente de una vez más ucranizar la agenda de la cumbre en detrimento de los temas de importancia para los países en vías de desarrollo. Otro de los temas en la agenda y que ha trascendido por la expectativa que convoca es retomar o no el acuerdo de exportación de granos. Rusia ha manifestado que por supuesto que es posible siempre y cuando se cumplan sus expectativas y que no quede solamente en promesas hacia Moscú, que se van a verificar. Rusia aprecia los esfuerzos de Antonio Guterres en el tema del grano. Esto lo ha dicho varias veces el presidente. Yo también le agradecí por lo que hace, pero sus esfuerzos no tendrán éxito si Occidente no hace más que dar promesas. También el canciller Lavrov se refirió a que debería integrarse los conceptos de justicia social, de equidad, en todas las decisiones de este nuevo orden multipolar, que confía en que las decisiones que tomarán como anfitriones, tanto Brasil como Sudáfrica, como futuros anfitriones de estos encuentros, darán una garantía para que ello ocurra. De otro lado, quiero compartirles un suceso que es lamentable, ¿verdad? Se volvió a presentar rusofobia en medio de este espacio y vamos a conocer quién lo lideró. Mientras en la rueda de prensa de Sergei Lavrov estaban presentes los periodistas de la prensa occidental. Por ejemplo, a mi lado estaba la representante del Wall Street Journal, de la BBC, teníamos a Bloomberg, una cantidad de medios. En la rueda de prensa de Emmanuel Macron, del presidente francés, no se le permitió a los periodistas rusos ingresar a aquella rueda de prensa. Vamos a ver lo que pasó. Why not a Russian journalist can come to Macron? Why? I don't know why. But why? You make my photo, my call. Yes, Why? you make my photo. So Yes, but so I do the same. why it's impossible come for press I conference don't know why Macron? it's impossible for you. Yes. Sobre este tema, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ya se ha pronunciado, ha condenado lo que califica como una clara discriminación étnica y, por supuesto, ha rechazado este suceso que sin duda empaña de nuevo un encuentro que intentó crear puentes para poder integrar, sí, la agenda del sur global. Esto fue evidente en estos días de reunión y que concluyó además con la incorporación en pleno de la Unión Africana como miembro permanente del G20. Bueno, tremenda reunión, me parece. Mira, solo un brevísimo comentario, pero yo creo que las personas que además yo vuelvo a saludar esta semana tenemos de nuevo más o menos alrededor de 800 personas que se han conectado, que han visitado este programa. Pero quiero decir que esta reunión, por lo que se está informando por RTE, es de extraordinaria importancia porque mantiene el curso de un acontecimiento que nos involucra a Chile fuertemente y que es seguir avanzando hacia el multilateralismo en donde
los países como el nuestro, como nuestra región, como los de Asia-Pacífico, como los de África, como los del Oriente Medio, lo que llamaba la colega economías intermedias, adquieren una relevancia mucho mayor. Y esto yo lo asocio, ojo, con lo que viene ahora en La Habana, la reunión del G77, o sea, los países no alineados, de los cuales el presidente Salvador Allende fue un protagonista gigantesco, gigantesco, antes de ser presidente, cuando era senador. Él tuvo una relación estrechísima con Argelia, con países africanos, con países del Oriente Medio, con nuestra región, que decir, con Cuba, los no alineados. Chile fue parte de los no alineados y que fue parte pero protagónica, impulsó. Y digo esto porque la reunión de La Habana, Omar, amiga y amigo, es muy importante porque en el fondo es la continuidad de esta línea de ascenso de los tratamientos a cuestiones planetarias desde una perspectiva muy distinta a la que impone el FMI, impone Estados Unidos, impone Macron, que ahí de nuevo hizo el ridículo, impone la OTAN, impone el eurocentrismo, en fin, y los socios de ellos residuales en todas partes, incluido Chile. Nosotros vamos a tener la oportunidad muy grande de estar muy cerca de esa reunión de los G77 más China, pero ojo que van a asistir muchos de los países del BRICS, si no todos. Entonces esto adquiere una característica muy grande. Nosotros, Crónica Digital y nuestra Semana Política, vamos a tener la oportunidad de que Florencia Lagos nos despache desde La Habana, ya está acreditada en ese evento. La Habana una vez más se transforma en un espacio planetario porque tiene un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de lo que significa su diplomacia, pero también la actividad de Cuba, siendo un país pequeño, totalmente incidente en el mundo. Y además en La Habana, yo no tengo ninguna duda, al contrario, lo adelanté el otro día, se van a realizar homenajes al presidente Allende en esta dimensión, ¿no? En la dimensión que señalamos. Así que creo que es súper interesante lo que has puesto, Omar, en el video, lo que ha dicho la colega y lo que ha descrito en su despacho RT. Sí, yo voy a agregar solamente un punto, Dale. y es que a esta reunión se restaron el presidente Xi y el presidente Putin. No quisieron reunirse con el presidente Biden. El presidente Biden se reúne con uno de los ministros del presidente Xi, pero ellos prefieren restringir su presencia. Sí, Lo que también es una señal política muy potente. hay una cosa. No contra la India, no contra el espacio. Es que No, eso es lo que claro, no es una cuestión contra el espacio. De hecho, no, el presidente chino recibió al presidente de Venezuela. exactamente. Lo recibió en estos días yo digo, con una ceremonia espectacular. Espectacular. Hay un video sobre eso. Sí, Es impresionante la forma como China y su gobierno recibieron al presidente de Venezuela. Y eso en la simbología política internacional de China es muy fuerte. Y por tanto, yo solo sumo lo que tú dices. O sea, el presidente chino no fue a la reunión esta porque no tenía interés en encontrarse con Biden, pero estaba con Maduro en China, ni más ni exactamente. menos. País Exactamente. que tiene sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos a título de no sé qué, y que algunas y algunos en mi país, no sé desde dónde y cómo y por qué, reivindican, pero ese es el imperialismo norteamericano. O sea, sanciones van, sanciones vienen, golpes de estados van, golpes de estados vienen, pero sin embargo hay algunas y algunos que en nuestro país, Omar, le dan la categoría de país democrático. Sí, así es. Y solo les basta que Estados Unidos pida perdón por el golpe. Increíble, yo lo encuentro increíble. Increíble. Tal cual. Oye, Juan Andrés, recordar a quienes ven este programa que estamos en Crónica Digital analizando la semana política. Y bueno,
Ingresemos a Chile, pues. Démosle. ¿Cómo viste tú estos días previos a, a este fin de semana clave, ¿no es cierto? A estos días, eh, y en donde mañana ya se cumplen 50 años, ¿no es cierto? Del día fatídico ese. Eh, cuál es la evaluación que tú haces desde el punto de vista comunicacional, punto de vista político? Declaraciones van, lo que se firma, lo que no se firma. Eh, ¿Cuál es el simbolismo que se ha venido arrastrando en todo esto? Porque otra cosa es lo que piensa la gente también, ¿no es cierto? A través de la encuesta y todo ese tipo de Sí, cosas. sí, sí. Mira, yo tengo la impresión, Omar, que a pesar de que desde mi punto de vista, mi humilde análisis, los 50 años merecían un diseño mucho más intenso desde el gobierno, desde el Estado, desde la sociedad civil. No digo que no hayan esfuerzos, los hay y son súper valiosos, son admirables en municipios, en sindicatos, en el propio gobierno, en partidos políticos, en organizaciones sociales, en fin. Hay una multiplicidad de iniciativas tremendas que siguen su curso y hay que valorarlo y destacarlo, y creo que eso es el punto positivo y que va creciendo, ¿ah? Va aumentando. Ujú. Mencionábamos la actividad de las mujeres, ayer en la noche una actividad del mundo cultural, mañana hay varias actividades y una, la más grande, debe ser en la tarde en el Estadio Nacional, en fin, Claro. o sea, y en regiones, ¿ah? No hay ni una región donde no hayan actividades de esta dimensión. Dicho así, sin embargo, yo creo que tal vez era necesario haber incrementado en todos los planos este hito, que es el hito más importante de la historia, valga la redundancia, de la historia republicana de Chile. No hay otro más importante que este. Y yo creo que en estos días, en estas horas, el presente referencial de la construcción ética del etos nacional se ha puesto en tensión. Y ahí yo creo, Omar, que es necesario poner a lo menos puntos de relevancia que son significativos hacia el futuro. Yo otras veces he dicho con todo respeto, pero con mucha convicción, que hay gente, incluso de nuestro sector, de mi sector, que parece que se le olvidó que el pasado construye presente y construye futuro. Entonces, son tremendamente espontaneístas, son tremendamente referenciales al quehacer de hoy desde una mirada incluso muy egocéntrica del punto de vista personal y social y cultural, político-cultural. Y eso cuesta caro, cuesta muy caro, porque ahí las cosas pueden terminar en muchos lugares muy distintos a los que se podría pensar que deberían ir desde el punto de vista de un proceso de emancipación. Yo lo que creo en estos momentos, Omar, que en Chile se está jugando día a día, hora a hora, momento a momento, una cuestión que es de definición estratégica, democrática y ética definitiva. Por un lado, una derecha, porque en esto la UDI, republicanos, Bópolis, un menor grado, pero también, y Renovación Nacional tienen una misma postura. ¿Cuál es? Que para ellas y para ellos, un proyecto político, social, económico, cultural, como el que se construyó desde el año 20 del siglo pasado en Chile, y que se fue desarrollando y que superó masacres, represiones, y que enfrentó elecciones y que provocó reformas al Estado y que se transformó en un proyecto nacional, de una identidad nacional tremenda, eso no lo aceptan, no lo consideran legítimo. Eso es. Por eso es que no firman ningún documento en donde se reconozca la legitimidad democrática de este camino. Y estamos advertidos y notificados que aquí hay un sector en Chile que lamentablemente, producto del pacto transicional de los 90 en adelante con Pinochet, el mismo terrorista que dio el golpe de Estado, el mismo que el ex comandante en jefe del ejército Martínez ha dicho en estos días que es el responsable principal y total. Y ojo, que ya no solo en el lanzamiento de su libro, un coronel en retiro condenado por violación a los derechos humanos, o sea, un terrorista de Estado.
envalentonado, lo increpó. El otro día, cuando el excomandante en jefe del ejército iba por la calle con su esposa, otro tipo, un coronel en retiro, también terrorista de Estado, condenado, lo atacó, de frentón, lo atacó. Y el excomandante se defendió y tiene una formación que le permitió, bajo el control del uso de la fuerza, inhibirlo al otro tipo. Pero ojo, que están cursando cosas así. Se ha dicho poco, pero para el 19, en la tarde, está organizando una parada militar chica, se le llama, frente a la Municipalidad de Las Condes. Esto no se había hecho en otros años. Y ojo, que no me vengan con que es tradicional. No, si lo tradicional es que la escuela militar se va marchando para allá porque llega a su recinto. Pero distinto es que se está hablando de una parada militar chica. Y aquí hay cosas que están cursando y que tienen que ver con el hecho de que esta ofensiva derechista sigue su curso. Lo que está culminando en su fase de comisiones en el proceso constituyente va en la misma dirección, del punto de vista de establecer en la propuesta que tiene Republicanos, la UDI y Renovación Nacional en el terreno constitucional varios ámbitos que incluyen el tema de la Fuerza Armada y otros que incluyen el profundizar el modelo económico de acumulación que surge del golpe de Estado. Nadie lo votó. Y lamentablemente en los 90 en adelante los sectores que pactaron con la dictadura, de alguna u otra manera, partes sustantivas de ese modelo de dominación económico lo legitimaron hasta hoy. Esa es la verdad, es un hecho. Lo estoy interpretando. Eso es lo que se está jugando en estos días por parte de la derecha y están a la ofensiva. Ya han guardado cierto silencio, han hecho algunas cosas, pero están a la ofensiva. Yo no tengo duda que pasado el 11 van a volver al ataque con más fuerza que antes en el Parlamento, tema del pacto fiscal, tema de reforma de pensiones, van a empujar en la dirección de lo que menciono en relación a destacar el rol de las Fuerzas Armadas en la historia de Chile y por lo tanto en el golpe, ¿no? O sea, aquí hay una ofensiva. Por el otro lado, yo diría que hay crecientes expresiones sociales, políticas y de distinto tipo, en donde lo que queda claro es que en nuestro país la conciencia cívica, social, cultural, valórica y ética respecto de rechazar golpes de Estado como acciones que modifican el cuadro político del país, aun cuando esté en crisis, la ciudadanía mayoritariamente lo rechaza. Eso es. Y eso es una cuestión importante que hay que considerar, que hay que tomarla en cuenta y que tiene valor, particularmente por lo que señalo, porque hay un sector que simplemente desconoce la legitimidad de un proyecto de identidad nacional, de transformaciones sociales hacia el socialismo con empanada de vino tinto, como lo encabezó el presidente Allende en la Unidad Popular, como lo encabezó también o como lo protagonizó Marta Ugarte, que ayer le rendíamos homenaje en la Ballena, y miles de personas que se la jugaron enteramente por este proyecto, millones y millones por décadas. No es solo. Ahí también hay un tema que yo entiendo, generacional, pero cuidado, no es solo a los que nos tocó vivir protagónicamente los 2, casi 3 años de Unidad Popular. Si esto es de mucho antes, y hay que saber reconocer y rescatar lo que significa el protagonismo popular tan intenso como el que llevó a esta correlación, insisto, con modificaciones al Estado, con cambios. Mira, yo el otro día me tocó en un foro participar, conversaba con José Antonio Vieragallo, subsecretario de Justicia del gobierno de la Unidad Popular, con menos de 30 años. Y una de las cosas que él me decía, y que puso ahí en el foro, es que el gobierno de la Unidad Popular, cuando ve que el Parlamento lo bloquea para proyectos como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Mar y un montón de otras cosas más de directo impacto social. Lo que hace el gobierno, ahí Eduardo Nova Monreal tiene un papel muy importante, es tomar un precedente legal que venía de la República Socialista de Marmaduke Grove. Y lo dejo ahí para que la gente que no sabe de esto vayan a la historia y se van a encontrar con que en Chile existió
un gobierno que se autodefinió como república socialista. Oiga, de ahí viene la Corfo, de ahí, y de ahí vienen un montón de otras cosas, entre otras, esta que mencionaba Viera Gallo, leyes que el gobierno de la Unidad Popular toma para tratar de abrirse camino ante ese bloqueo que iba derecho desde el propio Parlamento hacia el golpe de Estado. Entonces, yo creo, Omar, que esto se está jugando intensamente y la multiplicidad de actividades que hay en distintos lugares, en distintas comunas, en distintos territorios, en distintas regiones, fuera del mundo, ¿qué decir? ¿Qué decir? O sea, yo diría que a proporción en el mundo hay muchas más cosas de las que se están haciendo en Chile, y eso se entiende porque en Chile todavía no logramos superar el bloqueo derechista, corporativo, transnacional, imperialista. Yo lo vuelvo a repetir, o sea, si a mí me dicen que nos quedamos tranquilitas y tranquilitos con que Estados Unidos pida perdón, yo no digo que no sea malo que pida perdón, si el problema es un poquito más de fondo. Chile es uno de los países más intervenidos por el imperialismo norteamericano en el terreno político, económico, cultural, mediático, financiero, de toda nuestra región. O sea, volvemos a lo mismo. Si la señora mujer generala del Comando Sur viene una vez al mes más o menos a decirnos que saquemos a China de aquí, que el litio le preocupa a Estados Unidos, o sea, nos están diciendo en la cara lo que quieren, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una expresión intensísima que se está desplegando y que creo que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos, pero que no es solo violaciones a los derechos humanos. Está totalmente entrelazada con eso, pero es el cómo un pueblo se fue construyendo nación, nacionalidad, fue construyendo cultura, fue construyendo identidad, fue construyendo arte, fue construyendo valores profundos, fue construyendo justicia social, fue construyendo emancipación desde el pueblo, no desde la élite, desde el pueblo. Y eso se llamó en su momento Unidad Popular, se llamó Salvador Allende, tomó esas características y eso es lo que hoy día la derecha de frentón dice no, no más. O sea, aquí no hay espacio para eso. Quieran lo que quieran, nunca más desapariciones, nunca más esto que hagan, yo no les creo mucho tampoco. O sea, yo creo que lo dicen porque con eso se blanquean. Sí, Pero, hay que decirlo. pero Oye, claro, porque yo cito al comandante Fidel Castro, que les recomiendo, si es que lo pueden encontrar por ahí, miren, ¿se ve ahí? sí. La revolución, el Chile de Allende, ¿no? Sí, Y la hay una, revolución y la y la contrarrevolución en el Chile de contrarrevolución Allende. en el Chile de Este Allende. es el discurso del comandante Fidel Castro cuando viene a Chile años antes del golpe, años, en el Estadio Nacional, estando presente también el compañero Salvador Allende. Y ahí Fidel dice cosas bien profundas, no solo una o dos, dice varias. Quiero mencionar dos, porque dice varias. Les sugiero que agarren ese libro, lo encuentran por ahí. Tiene una vigencia impresionante, como muchas de las cosas de Fidel, que bien dicen, Fidel iba al futuro y después volvía, mientras todo seguía más, iba y volvía. Bueno, pero Fidel dice, mira, dice una cosa, dice, estoy en Chile, dice, con una tremenda admiración, con una tremenda curiosidad por lo que está pasando en Chile, en fin, todo. Y dice, pero lo que más me provoca una mirada es si en Chile se va a repetir o no una ley de la historia. Una ley de la historia. ¿Y cuál es esa ley de la historia? Que las oligarquías, las clases dominantes, invariablemente han usado la violencia terrorista, criminal, para aplacar procesos de emancipación. Y bueno, pasó. Claro. Segunda que dice ahí el comandante Fidel es que en Chile él ve con preocupación cómo se estaba creando un clima en los llamados sectores medios de incertidumbre, incluso de angustia, que podía derivar en que los sectores ultraderechistas y golpistas recibieran un apoyo de esos sectores. Y así fue también. Porque miremos la realidad.
O sea, también lograron generar incertidumbre, angustia en sectores socioeconómicos llamados de la clase media, o sectores medios y qué sé yo, que no es que hayan respaldado el golpe en sí mismo, pero sí, producto de esa angustia, respaldaban el accionar político tanto de la derecha, el Partido Nacional encabezado por Sergio Nofre Jarpa. El otro día lo decíamos, la derecha en ese tiempo era el Partido Nacional, era el gremialismo, la UDI actual, y era Patria y Libertad. Esas eran las tres variantes políticas, militares, político-militares de la derecha. Y la otra era la democracia cristiana. La democracia cristiana que empujó, y que yo creo que en algún momento incluso hasta fue más incidente que esta derecha en relación a Estados Unidos, porque el sector hegemónico dentro de la DC lo que quería, y que tenía incidencia en comandantes en jefe del ejército, lo que querían era que Pinochet diera un golpe, las Fuerzas Armadas dieran un golpe y pasaran unos días, semanas y le entregaran el poder al presidente del Senado y se llamara elecciones. Eso no ocurrió. Pero tampoco ocurrió, como lo recuerda Andrés Pascal Allende, porque es un hecho de la realidad. Lo que en Indumet, dirigentes de los partidos de izquierda, incluido el MIR, porque ahí estaba Miguel Enrique, pensaron, creyeron, de que este era un golpe también corto, y que por lo tanto era lógico un cierto repliegue. Eso Sí. es lo que hace que el emisario de ese grupo político, donde estaban todas las fuerzas, estaban todas, la de la Unidad Popular y estaba el MIR también, Hernán del Canto, cuando llega a La Moneda con este mensaje, Allende lo mandó a cierta parte. Esa es la realidad. Y le dijo, bueno, hagan lo que tienen que hacer. Y él se quedó en La Moneda y se quedó con, si es que 40 personas, porque él mismo le ordena a varias y varios que se retiren, a su hija, a otras mujeres más, al capitán encargado de la Guardia de Carabineros también le ordena que se retire, le exige que se retire y se queda con menos de 40 personas. La mayoría de ellos, algunos murieron ahí mismo, como él, y otros fueron detenidos y muchos son detenidos desaparecidos. Entonces, ese yo creo que es el cuadro que está cursando, es interesantísimo, muy intenso y creo que va a seguir. Porque en el fondo aquí se están expresando correlaciones de fuerza que, lo hemos dicho otras veces, tienen las características que tienen y con una derecha que quiere mantener y sostener la iniciativa, proceso constituyente. O sea, de hecho ellos ya van a aprobar un proyecto, que es su proyecto, y a puerta está la decisión que yo me adelanto un poco, pero no la veo de otra manera, la decisión que van a tomar la mayoría de las fuerzas que somos parte de una construcción a pro dignidad, con el otro sector, que yo creo que vamos a cruzarnos con eso para tratar de mantener abierta la posibilidad de una nueva constitución en Chile, porque ese es el punto. Porque ellos lo que van a hacer es tratar de cerrar. Y por lo tanto, con el cierre se acaba todo. Y por el otro lado, mantener, abrir. Fíjate que frente a todo lo que tú estás planteando, Juan Andrés, a mí hay varias cosas que me han llamado no solamente la atención, sino que un punto de inflexión y de reflexión en todo este tiempo. En primer lugar, que los sectores más conservadores, yo diría los más, no agudos, sino que los más duros en cuanto a su visión del gobierno de la Unidad Popular y por tanto en la defensa irrestricta del golpe de Estado, lo que han hecho es desarrollar de diversos modos, con diversas estrategias, las tesis y las hipótesis del libro blanco. Las han vuelto a reponer. Y esas tesis y esas hipótesis que se resumen, ¿no es cierto?, en la idea de que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la violencia política comienza en los 60, de que el gobierno de Salvador Allende no era un gobierno democrático porque su voluntad era supuestamente, ¿no es cierto?, ligada a Cuba y ligada a Rusia y no sé qué más,
Entonces, y yo te diría que otro elemento también, esta exclusividad, ¿no es cierto?, de la democracia chilena y esta exclusividad que se rompe con la Constitución del 25 y que por tanto esa democracia liberal ya no servía porque abría las puertas al marxismo. Esas tres ideas fundamentales son las que de una u otra modo se han repetido y algunas peligrosamente, incluso en quienes quieren pasar y pintar por demócratas. Y hablo específicamente de la última columna del señor Mochati, porque la última columna del señor Mochati parte de tres elementos históricos a partir de ciertas, recoge, ¿no es cierto?, algunos argumentos que vienen del Partido Socialista, pero hay un elemento que él no toca. ¿Y cuál es el elemento que él no toca? Que esa discursividad del Partido Socialista, cuando cuestiona la democracia, cuando cuestiona ciertos elementos, ¿no es cierto?, y ve la posibilidad de abrirse hacia otras miradas que pueden ser hoy día completamente discutibles, sin embargo, ese Partido Socialista no estaba hablando de esta idea de excepcionalidad de la democracia, porque no nos olvidemos que nosotros tuvimos en esta democracia excepcional cerca de 10 años, ¿no es cierto?, de campos de concentración en Pisagua. Y ese es un elemento relevante. Y no solamente un campo de concentración como Pisagua, los golpes de Estado que vinieron anteriormente, desde el Claro, 25 en adelante. así Entonces, es, pues. esta no es una democracia, ni es una derecha, ni son sectores conservadores que son, ¿no es cierto?, con sus manos limpias. Eso no es así. La élite chilena no tiene las manos limpias. Su historia no es esa. Y frente a esa historia, ¿no es cierto?, surge una discursividad que podemos discutirla, que podemos, ¿no es cierto?, colocarla en el centro, ¿no es cierto?, hoy día al alero de 50 y tal vez muchos años después, 70 años después. Pero no podemos olvidar, ¿no es cierto?, los elementos que marcan esa discursividad. Entonces, cuando tú la colocas y dices, mire, lo que pasa es que ese es el fundamento de la violencia política, hey, Mira, paremos un ahí momentito. Omar, tú tienes toda razón, yo te incorporo, yo me recuerdo incluso que cuando estaba en este proceso de agudización política, ¿no?, que no es lo mismo de polarización y todo esto que ahora le gusta tanto a los que hablan de gobernanza, hasta pitucamente, digamos. Pero a Frei Montalva la derecha le decía el Kerensky chileno. Claro, Ahí hay otro componente de la historia, porque Kerensky para la derecha mundial fue el que le abrió paso a la Revolución de Octubre. claro, claro. Entonces Entonces, ellos tenían esa visión, sí, esa visión y sí, la siguen teniendo, sí, eso la es. siguen teniendo. Yo creo que Y el por otro, otro, disculpa, el otro dale, dale. elemento, Juan Andrés, es que a 50 años ya sabemos cuál era el principal agente de la CIA en Chile. Tenemos el nombre, Agustín Edwards. Sí, claro. Oye, pero espérate un poquito, si no era solo Agustín Edwards. No, no era solamente Aquí, él, pero él era uno de los principales, no, según, según Pinochet Omar, desclasificado, ¿no? no, aquí están saliendo nombres que Bastantes más. incomodan mucho. No, incomodan mucho y van a seguir incomodando. Si es que Sí, nos de verdad alguna vez, incluido mi sector, nos atrevemos a trabajar con la historia, con la realidad. sí. Porque ocurre que el imperialismo norteamericano aquí no solamente tiene de estos agentes tipo Hollywood, ¿no? Ojo, No, los pues, tienen todos los partidos, los tienen todos los partidos. sí, Están metidos al interior del Estado, están metidos en corporaciones financieras. No, 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 o sí, sea, si queremos hablar en serio, no pasarnos películas, yo creo que cuando uno dice que Estados Unidos está metido e interviene directamente en Chile, eso, o sea, yo sí. creo que hay incluso el consenso de Washington. El otro día, en un foro que me tocó también, oye, el seminario que hizo Recoleta, tremendo, grandioso, ojalá que se pueda replicar en todas partes. Buenísimo. Bueno, me tocó ahí participar en un panel con Germán Correa, Ujú. eh, ex dirigente del MDP, incluso presidente del Partido Socialista, incluso ministro del gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle. Y él, una de las cosas que decía y que yo comparto,
es que en Chile, perdón, nos cuesta bastante a veces reconstruir la realidad. Y entonces, claro, entonces empezó a ver, no, pero es que mi interpretación es tan válida como la tuya. Y esto de mi interpretación es tan válida como la tuya hace referencia a que, por ejemplo, recién ahora la sociedad chilena está, entre comillas, asumiendo que es uno de los pocos países en donde comandantes en jefe de su ejército han sido asesinados por agentes externos del país. Es uno de los pocos países del mundo en donde un presidente fue asesinado y cercado en La Moneda. Y donde hoy se conoce además el nombre de los generales traidores que De lo estuvieron general, detrás del asesinato. entonces, Hoy, entonces a es 50 como años. lo que dice Gabriel Valdés Suercasó en su libro, que es verdad. Él habla de hechos, él tenía opiniones, pero también hablaba de hechos. Y una de las cosas que dice, bueno, esto es lo que refleja que Chile siempre ha sido a medias. Y en buena medida a medias es porque esta cosa de ponerse así como empalonándose, es como es muy episódica, no tiene que ver con una cuestión más de fondo muchas veces. Porque en la cuestión más de fondo, tú vas generando algo que yo creo que hace que la sociedad se refleje o se tenga que reflejar a sí misma. Y eso no es menor en la construcción social, menos en una construcción social democrática, si por algo existe la censura. Por algo en Chile está censurado RT, Russia Today, está censurado Sputnik, están censurados los medios cubanos, están censurados los medios nicaragüenses, los medios venezolanos, por algo, pues. Porque seguimos creyendo que las redes sociales son como la libertad algorítmica perfecta. Mentira, pamplina. Entonces, yo te comento esto, Omar, porque creo que buena medida de lo que está pasando en esta hora, en estos días, tiene que ver con eso. O sea, Marta Ugarte es un símbolo de esto, pero también lo es una mujer que está viva, yo lo he mencionado otras veces. Quedaría como para que hubiera una cadena nacional respecto de eso, porque no fue la única, que es la compañera del doctor Bustos, que en estos días ha tenido el coraje de testimoniar cómo ella era torturada y cómo mientras era torturada con su guagua, eh, al doctor Bustos en otra casa donde lo tenían detenido lo hacían escuchar los gritos de ella. Bueno, en el caso de Marta Ugarte se reconstruyó mucho, o sea, ella fue torturada hasta no sé dónde y luego fue llevada a un cuartel militar y de ahí sale, o sea, de ahí la matan. Y de ahí sacan su cuerpo, se lo llevan en helicóptero. Y el mar la devuelve en La Ballena, donde estuvimos ayer. Y ocurre que aquí el Canal 13 y otros medios de comunicación hablaron primero de crimen pasional. Hasta hoy, y que uno sepa que el Canal 13 nunca, o sea, no sé si me explico, la dimensión de las cosas es tan profunda que yo diría que nos falta mucho, pero mucho por recorrer, no es suficiente con todo el valor que tienen, por favor, que se entienda, con todo el valor que tienen, pero no es suficiente hechos episódicos de recuerdos institucionales, de recuerdos por un momento, tienen un tremendo valor, pero no son suficientes en un país en donde la amnesia colectiva es recurrente en la historia de la dominación chilena. Oye, Juan O Andrés, sea, es cosa de preguntarle a mucha gente ahora si conocen o no conocen lo que fue la masacre de Santa María de Iquique. Yo claro, quiero ser súper franco. En mi caso, que yo viví una sociedad súper plural y con mucho conocimiento, sin embargo, yo me enteré no por los colegios. Yo estudié en el Valentín Letelier, en el Instituto Nacional y en el Colegio Fiscal de Arica. Eran buenos colegios, con buenos profes. Pero yo me enteré de la masacre de la Santa María de Iquique por el disco del Quilapayún. Por el disco. No por los cursos de historia. Entonces, sí, entonces yo lo que creo que ahí hay un punto de referencia
que es súper importante. Me parece que hay que tomarlo y hay que colocarlo en la centralidad, porque si no, esto también puede tomar otras características y siempre vamos a estar en esta cosa media de una construcción que finalmente puede dar para mucho. Aun cuando, yo diría, los últimos estudios, los cualitativos, los estudios, por decirlo así, más serios, muestran que una mayoría grande de este país no quiere más golpes de Estado de ningún tipo, para nada, para ninguna cosa, no los quiere, no los rechaza. Ya eso para mí, en un país con la historia que tiene, tú lo mencionabas, en el descripto que hiciste, es muy importante. Pero Sí. fíjate, perdón, con esto cierro. El Partido Comunista ha sacado en estos días un manifiesto, que me permito también sugerirlo. Pero una de las cosas que ahí en el manifiesto del Partido Comunista está es que los procesos se tienen que defender. Y defender un proceso democrático, emancipador, es complejo y multifacético. El último golpe que hizo Estados Unidos en Bolivia, y que lo llevó más adelante la policía, no tanto el ejército, fue impedido por el pueblo en la calle y masacraron a ese pueblo, murió decenas y decenas de personas. Si hubieran encontrado en esos días al presidente Evo, lo matan, porque ese era el objetivo, y ahí se metió México y se metió Argentina para salvarlo, pero ese era el objetivo. Sin embargo, yo destaco el siguiente hecho, que el ejército boliviano no se metió en el golpe. En Venezuela, las Fuerzas Armadas bolivarianas están plenamente conscientes hasta hoy mismo del papel que tienen que jugar en un proceso democrático emancipador como el que ha sido realizado en Venezuela. Y yo creo que aquí estamos un poquito lejos de eso. Fíjate que Juan Andrés, solamente para reafirmar algunas cosas que estaba buscando el dato, porque de repente uno la memoria es frágil. Masacre de San Gregorio, 1921. Masacre de Marucia, 1925. Matanza de La Coruña, 1925. Todos bajo la República Parlamentaria. Masacre de Ranquil, ya con la República Presidencial, 1934. Masacre de Plaza Bulnes, 1946. De la población José María Caro, 1962. Por nombrar, así, dentro de varias. Por nombrar. Entonces yo creo que esos elementos son los que, Pero, evidentemente, como claro, dices tú, no son conocidos, no están en la memoria. Y por eso la responsabilidad política, ¿no es cierto?, de ir colocándolo en el centro, no como, no como un acta de algo que ocurrió hace largos años, sino que como un elemento, ¿no es cierto?, un hilo conductor, de un hilo conductor, de una acción de una élite política que se transforma, pero que se va reafirmando en el tiempo. El tipo de accionar. Entonces, fíjate que en este contexto del 10 de septiembre, bueno, está la visita oficial del presidente de México, López Obrador, entre otros presidentes que están en Chile, ¿cierto? sí. Están llegando. Y el discurso del presidente López Obrador hoy para homenajear a Salvador Allende realmente hay que tomarlo en consideración y yo creo que sería bueno para nosotros escucharlo para poder fortalecer algunos elementos y comentarlo también, ¿no? Por lo impecable que es, por lo impecable, ¿no? Pero un momentito y aquí comienza. Presidente Gabriel Boric, amigas, amigos, pueblo hermano de Chile, les cuento que soy originario de Tabasco, el estado más tropical de México. De joven, con mucho esfuerzo, llegué a estudiar becado a la Universidad Nacional
Autónoma de México. Allí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas. Durante el primer semestre de la carrera me tocó enfrentar lo terrible que fue el golpe militar en Chile. El maestro de la materia Ciencia Política nos propuso un análisis del proceso chileno. Se trata de Raúl Olmedo, un buen maestro marxista. En esa clase revisamos el texto El Estado y la Revolución de Lenin, y con ese marco teórico vislumbramos la terrible posibilidad de un golpe de Estado que se consumó el 11 de septiembre de 1973, hace 50 años. Esto me impactó mucho, me marcó. El presidente chileno, Salvador Allende, que todavía gobierna con su ejemplo, es el dirigente extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera. Fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas. Se decía en aquel tiempo, hablando precisamente del presidente Allende, que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción, pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas. El propio presidente Allende eligió un camino diferente, aun cuando muchos opinaban que solo mediante las armas podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaran. Él era un pacifista. Por eso, aquello fue un crimen horrendo. El que opta por la lucha armada sabe que se trata de vencer o morir, pero el que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie y ve con profundo respeto, con profundo amor incluso al adversario, no merece ser tratado de esa manera. La traición de Augusto Pinochet fue abominable. Es una mancha que no se borra ni con todo, ni con toda el agua de los océanos. El presidente Allende nos dejó muchas lecciones de humanismo, dignidad y democracia. De él aprendimos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación depende en mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la conciencia cívica, el cambio de mentalidad en nuestros pueblos. No solo de un grupo o una minoría, sino de amplios sectores de la población, de una mayoría lo suficientemente poderosa para establecer un nuevo orden social y político. Desde luego, esta revolución de las conciencias para construir una fuerza transformadora requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo. Exige temple, convicciones y perseverancia, pero sobre todo demanda de definición y acciones en favor de los más necesitados, en favor de los pobres.
En nuestro caso, la estrategia política que seguimos y que nos ha dado buenos resultados se podría resumir en la frase: por el bien de todos, primero los pobres. Es un timbre de orgullo de constatar que a pesar de la pandemia y de la crisis económica precipitada por ese azote y por la guerra en Ucrania, hemos logrado reducir durante nuestro mandato la pobreza en México. También, algo muy importante, hemos logrado reducir la desigualdad, como no había ocurrido en décadas en nuestro país. Pero además del humanismo que implica esta política, debemos tener presente, no olvidar, que atender a los más pobres, a los más necesitados, a los desposeídos, a los humillados, es también tener la certeza del apoyo de muchos para transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Sin el apoyo del pueblo no habríamos podido resistir la intensa campaña en contra nuestra por parte de los medios de información, los medios de manipulación, expertos en la calumnia y, repito, en la manipulación. Hemos sido fieles, en esencia, al precepto del mejor presidente que hemos tenido en México, Benito Juárez, que decía: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Amigo y compañero presidente Boric, usted es heredero del pensamiento del libertador O'Higgins y de los ideales del presidente Salvador Allende, apóstol de la democracia de la República de Chile y ejemplo de dignidad en el mundo. Usted representa también a un pueblo que vio nacer dos de los mejores poetas del mundo, del universo, a la excepcional Gabriela Mistral y al inolvidable Pablo Neruda, ambos vinculados estrechamente a México, a mi país, como el propio presidente Allende y como los miles de chilenos que encontraron refugio y solidaridad en nuestra patria, que ha sido, es y seguirá siendo también la patria de los chilenos. Usted, presidente Boric, siempre será respetado y admirado por nosotros. Al pueblo de Chile y de México los une la historia, la fraternidad y el anhelo de construir, seguir construyendo una auténtica democracia. Que viva Chile, viva Salvador Allende, viva México. ¿Qué decir, no? Yo no tengo nada que comentar, Omar. Es un tremendo discurso, tremendo. Sí, Mucho que reflexionar. sí, yo Mucha diría que ahí, emoción también, sí, mucha sí, historia, mucho futuro, sí, mucho futuro. sí, mucha, y por otro lado también mensajes muy contundentes sobre la cercanía con el pueblo, sobre No, el cuidado con los medios de desinformación. o sea, no, pero claro, no dijo todo. Es potentísimo el mensaje, Omar. Muy potente. Bueno,
Juan Andrés, Tenemos una cosa para ir cerrando antes del poema, el poema, sí. una última pregunta. ¿Cómo, cómo ves tú el día de mañana 11 mismo, eh, dentro, ¿no es cierto?, de las actividades que están programadas y dentro del ambiente, dentro del ambiente político y el mismo Partido Comunista, ¿cómo está observando este? Bueno, hay una declaración que se hizo, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo, Omar, que las circunstancias están cursando, también valga esa redundancia. Yo creo que hay actos que deberían ser tremendamente multitudinarios y masivos y grandes del Estado Nacional. Eh, el día 11 van a haber 3 presidentes y otros ex jefes de Estado, pero yo rescato a los 3, o sea, López Obrador, Fernández y Petro. Habrá que ver los planteamientos que van a hacer Fernández y Petro, ¿ah? Que también son personas de izquierda, líderes de izquierda muy fuertes, muy, bueno, la otra vez ya Petro hizo un discurso muy potente. Y yo creo que deberíamos hacer todos los esfuerzos para que este sentido de masividad, de ciudadanía, de pueblo, se mantenga y crezca en el tiempo. Yo siento que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a la Unidad Popular, a Salvador Allende, al pueblo chileno, porque ahí sí que uno tiene que hablar del pueblo chileno. Nosotros el otro día decíamos, el manifiesto del propio Partido Comunista lo pone. En la última elección nacional, en marzo del 73, la Unidad Popular obtuvo casi el 43%, si no me equivoco, Sí, nacional, y el Partido sí. Comunista tuvo el 16%. O sea, y por otro lado, con gran incidencia en los municipios y en los sindicatos y en la cultura, o sea, no era un sector ni minoritario ni cercano a eso, que además hace una propuesta para enfrentar la crisis, una propuesta política que era un plebiscito por una nueva constitución. Entonces creo que hay cosas que yo creo que siento que es importante mirarlas con sentido presente, de urgencia, de intensidad y también con sentido de futuro. Mucho de futuro, mucho de futuro, mucho de futuro, porque el gran peligro que tenemos en Chile es que esta tendencia que es real, que no es inventada, que hoy día cursa en el país desde una derecha atávica, una derecha reaccionaria, conservadora, siga creciendo, porque está creciendo. Y hay mucha batalla de ideas, hay mucha, bueno, lo decía el presidente López Obrador, ¿no? Los cambios necesitan de la conciencia popular, necesitan. Y cuando nosotros decimos que eh, sectores importantes del pueblo no entienden las transformaciones, no entendemos nada nosotras y nosotros, lo digo súper directo, no entendemos nada, porque una ley de cualquier proceso de emancipación es la conciencia popular, la conciencia ciudadana, el protagonismo popular, el protagonismo ciudadano. Y creo que eso en estos días y en esta hora ha tomado una serie de características muy interesantes, pero que hay que seguirlas trabajando fuerte y duro, porque lo que tenemos como desafío es demasiado grande en Chile. A 50 años del golpe, a 50 años, a medio siglo, lo que tenemos como gran desafío es tratar de que efectivamente el proceso emancipador continúe y evitar que la derecha llegue al gobierno y controle el Parlamento y controle una cantidad importante de municipios. O sea, eso es que eso es. Nadie niega ese diagnóstico. Ahí me quedo mal. Sí, yo agregar a eso el desafío de la organización, el desafío de la presencia popular, el Sí, desafío de estar ahí, de formar. absolutamente, Bueno, absolutamente. para ir cerrando, poemita, eh, Ciudad de la Palabra. En la ciudad de la palabra, los ebrios hormiguean por los muros. Los niños juegan con libros de arena. Los lectores discurren sueños larvados.
En la ciudad de la palabra, los viejos hurgan bajo los adoquines, buscando una lombriz que descifre el lenguaje de las piedras. Así nomás. Así nomás, muchas Estamos gracias, en la Omar. ciudad de la palabra. Nos Estamos en quedamos la con ciudad. nos quedamos con esa reflexión. Sí, pues. Muchas gracias. Que esté muy bien, Juan Andrés. Un Chao, chao. abrazo. Nos vemos. Chao, chao.